Bien, a continuación vamos a proceder a elaborar un modelo sencillo usando el modo de delimitación de Catchment que tiene el WIP, ¿no? A partir de la versión 2018. Es decir, ese modo de delimitación automática de Catchment se utiliza cuando no tenemos datos de uso de suelo o datos de entrada necesarios requeridos, ¿no? Cuando utilizamos el método de humedad de suelo, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que estos datos, digamos, son algo generales, ¿no? Y tienen, digamos, ciertas limitaciones, ¿no? Obviamente, si es que tenemos unos datos locales de uso de suelo o si haya hecho un estudio más detallado como un ZEE en la cuenca a realizar el modelo, obviamente eso se tiene que corroborar, ¿no? Con los datos obtenidos de este modo de delimitación automática de catchment, ¿no? Entonces vamos a proceder a realizar un modelo utilizando ese modo. Entonces para eso vamos a crear una nueva área, inicialmente en blanco. Vamos a llamarlo modo de limitación de catchment. Entonces, ok. Para eso vamos a tener que escoger un área de estudio y nuevamente vamos a escoger el área de estudio en la cual hemos estado trabajando nuestros modelos, que es en la cuenca del río Piura. Bueno, es aproximadamente aquí. Escogemos, entonces vamos a proceder a ingresar el catchment, ¿no? Que es aproximadamente por aquí, el río, digamos, el catchment del río Piura, ¿no? Entonces soltamos y escogemos, ¿no? Nos dice, ¿te gustaría usar el modo de delimitación de catchment para ayudar a definir este catchment, incluyendo sus áreas de riego, los ríos, uso de suelos y clima? ¿No? Entonces escogemos yes. Aquí nos pide el nombre, ¿no? Vamos a poner cuenca río Piura. Entonces aquí también el nombre del río, vamos a considerarlo río Piura. Entonces no vamos a incluir áreas de riego, ¿no? En este caso vamos a finalizar y vamos a esperar a que el WIP, digamos, obtenga, ¿no? Estos datos de su servidor web, ¿no? Entonces aquí observamos, ¿no? Está dibujado la cuenca del río Piura con el río, ¿no? La delimitación de la cuenca y datos, por ejemplo, de áreas en hectáreas, el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 500 metros de elevación tiene un área de 685.707 hectáreas, ¿no? Que es el 71.5% de la cuenca, y así, ¿no? Nos puede dar ese tipo de datos, ¿no? Según las áreas, según altitudes, según elevaciones. Igual la cobertura de suelo nos arroja, ¿no? En porcentaje, ¿no? El 18.3% para agricultura, 18.3% para forestal, ¿no? El 24% para herbazales o pastizales, un 24%, wetland, que significa humedales, ¿no? Zona urbana, entre otros tipos de cobertura. Todos estos datos nos puede arrojar este modo de delimitación del catchment, ¿no? Cuenca del río Piura, el área, la elevación, ¿no? Del límite de cuánto a cuánto, el promedio, ¿no? Nos puede dar también los detalles del río, ¿no? De la cuenca del río Piura. Aquí nos dice un río en la cuenca del río Piura, la longitud. Aquí, por ejemplo, a medida que ponemos más, esto es más y esto es menos, ¿no? Observamos que se aumentan, digamos, los ríos, ¿no? Los ríos secundarios que vierten sus aguas al río Piura, ¿no? En este caso nos dice 8 ríos en la cuenca del río Piura, ¿no? Las longitudes son de 36 a 280 kilómetros, el promedio es de 79, ¿no? Y a medida que avanzamos vemos que hay más ríos, ¿no?
de menor longitud dentro de la cuenca, y así podemos obtener varios ríos, ¿no? Y para tener, digamos, una primera data para nuestro proyecto con WIP. Como vuelvo a mencionar, estos datos se tienen que corroborar con los datos locales, ¿no? Obviamente, si se tiene un ZE de esta zona del río Piura, eso, digamos, sería la información más aceptable, ¿no? Y más real, porque digamos, estos datos que el WIP obtiene con este modo son, digamos, datos obtenidos de manera general, ¿no? Vamos a ver aquí en ayuda, en contenido. Bien, veamos un poco la definición de este modo de delineación de catchment en la sección de ayuda del WIP. Para eso en el buscador ponemos catchment delineation, hacemos clic y nos sale toda esta descripción, ¿no? Por ejemplo, acá dice las descargas del DEM, nos habla de las cuencas, ¿no? De los catchment y entre otros valores, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos dice, no? El WIP puede automáticamente delinear los catchment y los ríos usando datos de elevación digital, calcular áreas de suelo, ¿no? Desagregadas por bandas de elevación y cobertura de suelo, y descargar data histórica climática, ¿no? Para cada catchment por bandas de elevación. Eso es como habíamos visto, ¿no? Esto simplifica enormemente el proceso de configuración y modelamiento del catchment de hidrología, ¿no? Aquí habla netamente en el uso del catchment como cuenca hidrológica, ¿no? No exactamente como área de riego, ¿no? Digamos, el cual también se usa el catchment, ¿no? Pero en este caso, este modo es netamente para el modelamiento hidrológico con el catchment. Lo dice, ¿no? El WIP automáticamente descarga los datos globales para la elevación, ¿no? Cobertura de suelo y, y de clima, ¿no? Como sean necesarias. También nos dice, ¿no? El dato de elevación digital HydroSheds es basado en datos de elevación de alta resolución obtenido durante una misión de la NASA, ¿no? Que es el SRTM, o misión topográfica y radar, ¿no? De la NASA. También nos dice que los datos de cobertura de suelo del ESA-CCI-LC vienen del satélite Ameris, ¿no? El cual es mediante un espectrómetro obtiene imágenes, ¿no? De mediana resolución, así como el PROBA-V y una combinación de AVHRR y Spot VGT, ¿no? O sea, los datos de estos, para crear una completa clasificación de cobertura de suelo, ¿no? O una secuencia de esto que cubre el periodo comprendido entre 1992 y 2015, o sea, 24 años. Bueno, también nos dice, ¿no? Que los datos históricos de Princeton se combinó y se hizo un reanálisis de datos con las observaciones para crear una serie de datos de temperatura globales, ¿no? Diarias y mensuales, precipitaciones y velocidad de viento para 1948 al 2010 en una resolución espacial de 0.25 grados. Entonces aquí nos habla de manera general, ¿no? De la delineación automática del catchment. Ahora aquí nos va a hablar acerca del modo, ¿no? De delineación de catchment. Y nos dice, ¿no? El modo de delineación de catchment es mejor usado cuando nosotros queremos, digamos, configurar nuestro modelo, ¿no? Una primera configuración de nuestro modelo antes que usted haya adicionado algún elemento en el esquema del modelo. Dice, ¿no? Asegúrese de que usted primeramente ha configurado las áreas de las fronteras, ¿no? Como esto puede determinar la extensión de la cuenca en el cual el WIP va a crear, ¿no? Por eso es importante saber dónde hacemos clic al crear digamos, el catchment, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, si este catchment hubiéramos puesto aquí, si hubiera creado la delimitación automática o delineación automática de la cuenca del río Chira, ¿no? Y no del río Piura. Por eso nos dice bien claro que tenemos que tener en cuenta dónde estamos haciendo clic, ¿no? O sea,
tenemos que tener bien claro la configuración de la frontera, ¿no? Entonces esto nos determina la extensión de la cuenca en el WIP. Aquí nos dice, ¿no? Después del menú escoger el esquema en el modo de delineación de catchment, ¿no? O sea, o también podemos hacer el clic derecho en el mapa principal y escoger el modo de delimitación de catchment. Alternativamente, el catchment, ¿no?, de la leyenda del WIP, como habíamos hecho nosotros, de esta leyenda hemos arrastrado el catchment. Entonces ahí nos dice, ¿no?, que el WIP le preguntará si usted quiere definir el catchment usando el modo de delimitación o delineación de catchment, ¿no? Este requiere todas las capas GIS, ¿no?, para usar la proyección WGS84, latitud, longitud. Después nos dice, ¿no?, un panel aparecerá en el lado derecho del esquema con información variada y configuraciones, ¿no? Es decir, este de aquí. Aquí nos dice el modo de delineación de catchment. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Aquí está una serie de datos. Eso es lo que nos explica. Aquí nos dice, ¿no?, como usted mueva el mouse sobre el esquema, aparecerá la información en el panel derecho, en la sección o en la caja de Digital Elevation Data, en el DEM, ¿no?, acerca de la ubicación bajo el cursor del mouse, ¿no?, latitud y longitud, elevación, dirección de flujo, acumulación de flujo y categoría de cobertura de suelo. ¿Eso qué quiere decir, no? O sea, cuando hacemos, como vemos aquí en la categoría DEM, Digital Elevation Data, cuando ponemos en cualquier punto con el mouse dentro de la cuenca, observamos que cambia, ¿no?, la elevación, la cobertura de suelo, ¿no? En este caso es una elevación de 111, grassland, ¿no?, dirección de flujo en el este, oeste, norte, sur, ¿no?, dependiendo, acumulación de flujo, ¿no?, las celdas, también el área de drenaje, aguas arriba, ¿no?, en hectáreas, ¿no? Por ejemplo, en la parte alta tiene una menor área de drenaje, ¿no?, porque entonces a medida que avanzamos aquí al medio tenemos una mayor área de drenaje, ¿no? Eso es bastante claro. Cada vez que bajamos el área de drenaje aumenta, ¿no? En el río Piura, por ejemplo, ya llega a 600.000 hectáreas y aquí 700.000. A medida que subimos va disminuyendo esa área de drenaje, 2000, por aquí debe ser menos y así sucesivamente. Entonces aquí podemos también evaluar esto, ¿no?, más a detalle. Aquí 1300 y así sucesivamente. Después la longitud y la latitud, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos dice, ¿no?, si el WIP no ha descargado todavía los datos del DEM, ¿no?, para la ubicación, usted mirará solamente la latitud y la longitud. Nos dice también, ¿no?, el dato del DEM está disponible en dos resoluciones espaciales, ¿no?, de 500 metros o 15 arcosegundos y de 90 metros o 3 arcosegundos. Aquí nos dice, ¿no?, y para escoger cuál de las resoluciones usaremos, vamos a seleccionar 15S o 3S, ¿no? Ya saben, para el 15 arcosegundos o 30 arcosegundos de la caja de la resolución, ¿no?, en la caja de opciones en el lado derecho. Bien, entonces eso nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí aquí en opciones nos dice para escoger la resolución, ¿no?, 15 arcosegundos o 3 arcosegundos, ¿no? 15 arcosegundos es 500 metros y 3 arcosegundos es menor, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿quieres cambiar la resolución del DEM de 15 a 3 arcosegundos? Nos dice, ¿no?, todas las cuencas existentes y los catchment serán borrados, ¿no? O sea, si es que queremos cambiar la resolución, todo se va a borrar, ¿no? En este caso vamos a cerrarlo porque no queremos borrarlo. Entonces eso nos explica, ¿no? O sea, se crea con esta resolución por defecto y si queremos cambiarlo, se crea nuevamente. También nos dice, ¿no?, que el dato de 90 metros, como es sabido o como es obvio, nos producirá una delimitación más precisa, ¿no?, o más exacta del catchment y el río.
también en el gasto de tiempo, ¿no? El gasto de tiempo y el espacio de almacenamiento de los archivos del DEM. Sin embargo, una vez que la delineación ha sido hecha, la delineación de 90 metros no usará más tiempo o espacio que la delineación creada usando el dato de 500 metros, por lo que en general es mejor usar el dato de 90. Entonces aquí también nos dice una nota, ¿no? Nos dice el WIP podría no estar habilitado para usar los datos de 90 metros sobre cuencas muy largas debido a la restricción de la memoria. Y nos dice, ¿no? Si el WIP trata o prueba y falla en una resolución o en la resolución alta, trate nuevamente con una baja resolución, ¿no? Eso nos da como una recomendación para no tener dificultades. Bueno, y así como hemos leído, también hay otra información, ¿no? De descarga del DEM, los datos climáticos y de cobertura de suelo, en las cuencas, ¿no? Entonces ustedes pueden leerlo para que puedan entender mejor y usar el modo de delineación de catchment automático.